Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, programa de análisis político y económico que se da y llega a ustedes gracias a la red de comunicación regional y también gracias a un auspiciador importante que es Black Coffee. ¿Qué cosa es Black Coffee? Es el mejor café de especialidad del Perú, un café que apuesta por los caficultores de Amazonas, del Braem, de Oxapampa, de Cajamarca, y que ustedes pueden conseguir llamando al 997-393-766. Es el teléfono de Black Coffee, 997-393-766. Black Coffee es el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Y acá lo tengo en una de sus opciones. Miren, es muy interesante. Este es un café, por ejemplo, que se produce en Cajamarca y que es muy rico, ya lo he probado además, y que lo pueden conseguir, como les digo, en el WhatsApp 997-393-766. El día de hoy, en la madrugada, la Policía Nacional y la Fiscalía han vuelto a hacer un operativo en el Poder Ejecutivo. Habían hecho un operativo en Palacio de Gobierno, habían hecho un operativo en el Ministerio de Educación, ahora están haciendo un operativo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Vivienda. La policía y la fiscalía están dedicando más tiempo en los últimos 100 días a investigar al propio gobierno que a los delincuentes. Parece que los delincuentes están en el gobierno. Nunca antes se ha visto, nunca antes, soy muy honesto, en ningún arranque de gobierno, ni el de PPK, ni el de Humala, ni el de Alan García, ni el de Toledo, yo no recuerdo haber visto a la fiscalía y a la policía hacer tantos operativos sorpresa en el mismo gobierno. O sea, a los mismos funcionarios del gobierno. Esto es inaudito, es increíble. Y es increíble porque ya los escándalos parece pues que están a la orden del día, ¿no? Aparece uno, aparece el otro, aparece uno nuevo. Y el señor Castillo antes de ayer, cuando dio su mensaje a la nación, no dijo absolutamente nada. Simplemente dijo, deslindamos de la corrupción, y no explicó qué hacía en Breña a las 11, 12 de la noche, con seguridad del Estado, con funcionarios del Estado, con empresarios, con sindicalistas. Por más que las reuniones hayan sido con sindicalistas, queridos amigos y amigas, él ha tenido que reportar, porque incluso reunirse con un sindicato, con un líder de un sindicato, implica una gestión de intereses. Los sindicatos gestionan intereses, tienen problemas e intereses económicos, problemas e intereses políticos, problemas e intereses legislativos, normativos. Para hablar de este y otros temas, hoy día tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que es el doctor Rolando Jiménez, que está con nosotros en este instante para conversar aquí en A Fondo. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Rolando, ¿qué tal? Primera pregunta, a ver, Puno votó por Castillo, cansado del sistema, pendiente de un cambio. Puno siempre ha sido una región difícil para la política, es una población que está todo el tiempo buscando cambio, buscando algo distinto. Pedro Castillo fue algo distinto para los puneños. ¿Qué piensa Puno en este momento de Pedro Castillo? El ánimo de la población de Puno, siempre una población contestataria, fue porque haya un cambio en la política de gobierno con relación a la población que ampliamente había sido dejada de lado en muchas épocas del gobierno nacional. En la actualidad, lo que pasa es que existe una especie de desazón y de desconcierto con relación a lo que sucede en el gobierno, porque no encuentra de repente en este corto periodo las respuestas que se había querido de parte de la población. Esto está supeditado, está expuesto a un hecho que es de suma importancia, el estado de un permanente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Este es un problema que se viene dando desde hace aproximadamente más de 5 años, desde el momento en que se pidió la vacancia del señor Kuczynski por intereses de alguna persona y que se ha ido ahondando posteriormente, solicitando la vacancia posterior del señor
Vizcarra, después lo del señor Merino, ¿no? Y actualmente, inclusive hablar de vacancia presidencial desde antes de que el presidente Castillo asuma el mandato presidencial. Este enfrentamiento permanente crea un desequilibrio entre los poderes del Estado. Por una parte, un Congreso completamente obstruccionista que tiende a buscar la vacancia del presidente, y en segundo lugar, por parte del Ejecutivo, la falta de claridad en propuestas y en acciones que no hacen sino dispararse a los pies. Ahora, Como una son, por pregunta, ejemplo, doctor Jiménez. Yo estoy de sí, acuerdo dígame. en que la crisis entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tiene varios años. Pero seamos honestos, en este caso concreto, este Congreso, los primeros 70, 80 días no hizo nada para obstruir en nada el gobierno de Castillo. Es decir, el tema de la vacancia surgió hace 15 días, un par de semanas, por la congresista Patricia Chirinos, de repente de manera poco sustentada o mal sustentada. Pero este Congreso en concreto, los primeros 2 meses y medio, 2 meses y algo más, no obstruyó nada, al contrario, le dio la confianza a Bellido, dejó pasar varios ministros que eran de verdad que muy polémicos, y ¿no le parece a usted más bien, complementando lo que usted mismo decía, que ha sido más bien el gobierno el que en los últimos 120 días se ha dedicado, digamos, a generar una serie de crisis voluntarias o involuntarias que obviamente le han dado pie al Congreso para ya poner en juego su lugar en la presidencia? Sí, efectivamente, yo concuerdo con usted. Por eso le decía, el Ejecutivo se ha ido disparando a los pies con cada Claro. decisión de nombramientos de ministros que no correspondían, que no tenían las calidades, pasando hasta acciones de un tanto escandalosas como el caso del secretario de la presidencia. Todo este hecho ha ido enrareciendo la política y el estado de cosas en el país. Entonces, lo que sucede en este momento es que tenemos que evaluar si es el momento oportuno de pensar en una vacancia, si esto es lo mejor que requiere el país, o en su defecto, ver si esto es algo que puede ser superado, estableciendo nuevas relaciones, nuevas formas de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De acuerdo. A ver, ¿cuál es la salida entonces? Porque, miren, tenemos una primera ministra, doctor Jiménez, que supuestamente iba a tener un rol más técnico, más moderado, y a la señora Mirta Vázquez se le está escapando este problema. O sea, realmente el mismo gobierno ahorita está metido en una bola de nieve de escándalos y crisis. ¿Qué debería hacer en este momento Castillo entonces si es que la vacancia es aún prematura? ¿Cuál cree usted que es el escenario más beneficioso para la ciudadanía, para los peruanos, que son los que más sufren al final las consecuencias, ¿no? Fíjese, lo que tiene que hacer es que el Ejecutivo tiene que enmendar las conductas que ha venido asumiendo hasta el momento. Y a la vez que el Ejecutivo enmiende estas conductas o errores o equivocaciones, si queremos decirlo en el buen sentido de la palabra, el Legislativo tiene que ser más permeable en la posibilidad de establecer nuevos vínculos de relación con el Poder Ejecutivo. Es esta la posibilidad que nos permitiría a nosotros impedir caer en una crisis que sea mayor a la que teníamos antes que teníamos, por ejemplo, en el tiempo del señor Merino. En nada favorece una crisis de esta naturaleza para el país. Estamos ante la posibilidad casi real de una tercera ola de la pandemia. Estamos ante la posibilidad real de una crisis económica que golpea cada vez más a las familias, y ahondar una crisis política no es recomendable para el país. De acuerdo. Ahora, vamos a entrar un poquito en Puno. ¿Cómo está Puno en este momento? Más allá de los debates nacionales, que creo que en este momento ya la enmienda podría llegar tarde de parte de Castillo. Me parece que
el proceso de enmienda no funciona en su caso porque se sigue rodeando de gente extraña, pero hablemos un poco de Puno. ¿Cuáles son las necesidades de la región Puno? ¿Qué ha estado pasando en los últimos meses ahí? Nos interesa saber mucho temas de servicios básicos, infraestructura, ¿cómo va todo? Bueno, en realidad, fíjese, hay un problema que es latente. Es la falta de gobernabilidad también en Puno. Falta de gobernabilidad que se refleja, en primer lugar, en la detención y la vacancia del primer gobernador regional, en este caso el señor Adubiri, quien fue condenado a una pena privativa de libertad. El vicegobernador, en este caso el señor Luque, se encuentra en este momento con prisión preventiva, ya confirmada por la Sala Superior por 9 meses. Desde la semana pasada se ha hecho cargo el gobernador encargado y elegido por el Consejo Regional. Este desgobierno que también existe a nivel del gobierno regional hace que en realidad no existan ni siquiera obras de prioridad desarrolladas en la región. No existe un plan de desarrollo o de enfrentamiento frente a la pandemia y a la vacunación. No en vano somos en este momento en la región Puno la región que se ubica en el penúltimo lugar en el porcentaje de vacunación, precisamente por la falta de una política directriz en este sector. No se habla, por ejemplo, de la necesidad del retorno a las clases presenciales. El casi 80% de las instituciones educativas en Puno no se encuentra en condiciones de poder asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Si bien es cierto, hay algunas experiencias de retorno de la educación presencial en el campo, en el área rural, esto no sucede en las áreas urbanas y fundamentalmente en los dos centros poblacionales que son los más importantes, es decir, la ciudad de Puno como capital de la región y la ciudad de Juliaca como la segunda ciudad más importante de desarrollo en la región. Estos son problemas que en realidad preocupan a la población y que deberían de enfrentarse y que no se hacen precisamente por este tema del desgobierno que existe en el gobierno regional de Puno. De acuerdo. Ahora, lo que nos está contando es muy complicado, es muy triste, además muy lamentable, porque digamos, por ejemplo, Puno tiene recursos mineros, Puno tiene recursos extractivos, tiene canon, ¿no es cierto?, de la industria que debería servir justamente para financiar estos proyectos, estas obras, estos servicios públicos, ¿no? La inversión privada, económicamente Puno siempre ha sido muy pujante, muy boyante, mucho emprendimiento, mucho negocio. ¿Se ha reactivado la economía? ¿Está un poco mejor la economía? Sí, ha mejorado con relación al año pasado, ¿no? Pero que no llega a alcanzar los niveles que tenía antes de la declaratoria de la pandemia. O sea, me explico, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay un mejor desarrollo económico porque se han reactivado algunas actividades económicas, todavía las actividades de mayor importancia en la región no se han activado en su totalidad, como por ejemplo las actividades mineras, como por ejemplo el turismo. Y aquí hay un tema que es vital también, oiga usted, señor Beteta, es que la minería informal en la región Puno es muy fuerte, realmente es muy fuerte, y eso ha traído como consecuencia la contaminación de varias cuencas acuíferas. Y ello ha hecho que, por ejemplo, zonas como la cuenca del río Coata, del río Ramis y el río Coata, se encuentren en una pugna permanente, en una lucha permanente, por tratar de descontaminar estas aguas que en realidad afectan a toda la población, donde se ha encontrado ya, después de varios estudios, a niños y a la población con mercurio y con otro tipo de metales en el organismo. Increíble. No, definitivamente mucho que hacer en este contexto. Ahora, última pregunta para ir cerrando y un poco viendo el tema, otra vez volviendo a lo nacional. En temas jurídicos, en temas ya más, digamos, penales, administrativos o penales, digamos, dependiendo del caso, ¿no? Hay una preocupación
porque hay muchas contrataciones de alta dirección, de funcionarios de confianza del Estado, que son personajes que han sido o tienen conflictos de interés o han tenido vínculos con algún tipo de movimiento radical extremo. Una pregunta más técnica, jurídica. Estas contrataciones, por ejemplo, lo que ha pasado en Breña, ¿hasta qué punto va a alcanzar, hablando en términos legales, al presidente Castillo? Porque todos los que están alrededor definitivamente ya van a poder ser investigados, se van a poder hacer investigaciones preparatorias, preliminares, ya el término técnico no lo conozco bien. ¿Hasta qué punto el señor Castillo va a estar involucrado en todos estos temas? A ver, en primer lugar, lo que habría que determinar es que si este último informe periodístico emitido por un canal de televisión del día domingo alcanza a ser calificado como un acto ilícito. Y hasta donde tengo entendido, no existe ninguna investigación del Ministerio Público con relación a este hecho. En segundo lugar, hay algo que se tiene que tener en claro. Es obligación de todo funcionario público mantener reuniones en sus oficinas y en las dependencias que le otorga el Estado para que pueda cumplir sus funciones. Claro. Hacer reuniones fuera de estas oficinas o de la sede administrativa significa una violación de la ley de transparencia. Y en ese caso nos encontraríamos frente a un tema de carácter administrativo. Salvo que desarrollada una investigación mayor o más profunda, se encuentre vinculaciones de carácter económico o de negociación incompatible o de colusión que convaliden la realidad de un delito. En ese caso sí cabe que el Ministerio Público pueda inclusive solicitar que la Fiscalía de la Nación efectúe una investigación sobre el particular. Pero hasta el momento inclusive estas reuniones y lo que se ha denunciado últimamente no está comprendido, entiendo, dentro del pedido de vacancia. Claro. Este es un hecho que está al margen del pedido de vacancia. O sea, las causales de vacancia son otras, ¿no? Y en tanto que no se haga una investigación por parte del Ministerio Público, no va a poder ser posible involucrarlo al presidente en un hecho delictivo. De acuerdo, ya, interesante, claro. Y es un poco el problema, ¿no? O sea, la polarización de la que usted habla se ha generado en los últimos días, creo porque la oposición no ha planteado de manera correcta, por más que sea legítimo y saludable debatir el tema, la forma en la que ha planteado la figura de la vacancia probablemente no haya sido la correcta. Muchas gracias, doctor Jiménez, por su participación. Le agradezco un gusto conversar con usted. Señor Beteta, yo le agradezco. Y solamente decir un último hecho. Si se lograra, en este caso, la admisión a debate de la vacancia, y no se lograra posteriormente el voto calificado para declarar la vacancia al presidente, en el solo hecho de llevarlo al presidente al Parlamento, debilita la figura presidencial. Y esa es una situación que en realidad habría que tratar de no llegar a esas condiciones. Y como usted lo dice, realmente no se ha planteado debidamente el tema de la vacancia. Le agradezco la invitación a su medio de comunicación. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, cuídese mucho. Ha sido el doctor Orlando Jiménez, ex decano del Colegio de Abogados de Puno, dándonos su opinión al respecto. El punto principal aquí está en que no vemos nosotros la posibilidad de que después de 130 días el señor Castillo enmiende algo, es decir, enmendar algo, ¿no es cierto?, corregir el camino, significa que tú, sabiendo que has hecho algo malo, sabiendo que te has equivocado, pides disculpas, pides perdón y realizas gestos para cambiar de rumbo. Eso es en sencillo, corregir, enmendar, llámalo como quieras. Uno enmienda el rumbo, ¿no? Entonces, yo me voy por un camino que es el camino equivocado, tomo decisiones equivocadas, hago cosas que no son correctas, y entonces agarro y digo, voy a corregir el rumbo, voy a corregir el camino, me voy por acá. Pero en 130 días, el señor Castillo ha permitido nombramientos, contrataciones, ahora sabemos que ha habido reuniones clandestinas durante octubre, noviembre, septiembre. Entonces, hay dos posibilidades. O él no es consciente de lo mal que está haciendo,
Ojo con eso, ¿eh? Y entonces, si no es consciente, si no hay conciencia, ahí hay una incapacidad moral por inconsciencia, porque tenemos un presidente inconsciente, que no reconoce el bien y el mal. La otra posibilidad es que sepa que todo esto está mal. Y entonces, si ha estado mal lo que ha estado haciendo y ha permitido ciertas contrataciones equivocadas y erradas, él es responsable de todo esto y por lo tanto es responsable de lo que está pasando. Yo no veo cómo pueda enmendar el camino en ninguna de las dos posiciones, porque en la primera, si no es consciente de que está haciendo cosas malas o tomando decisiones equivocadas, ¿cómo va a pedir disculpas, perdón y enmendar el camino si no es consciente de que está haciendo algo malo? Y en la segunda opción, si es que sabe que está haciendo algo malo, evidentemente ya ha permitido que ocurran cosas malas durante 120 días. Y significa que él está siendo parte de esa situación. El camino para el señor Castillo se pone muy difícil. Y este Congreso, yo repito, si bien es cierto, los últimos 10, 15 días no ha sabido posicionar bien el tema de la vacancia, la verdad es que en los primeros 70, 80 días no ha hecho absolutamente nada para obstruir a Castillo. Nada. Castillo solito se metió cabe, solito se disparó la ingle, solito se metió en problemas, él, sus ministros y toda la gente que lo rodea. Este Congreso no ha sido obstruccionista. Vamos a ver qué pasa en los demás días, en los siguientes días, y por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes, como siempre. Nos vemos el día de mañana, que tengan un día en paz, en calma, que les salga todo bien, que sus familias estén con salud y que valoren lo que tienen, agradezcan, que hagan trabajo y que en sus familias haya bastante paz y tranquilidad. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.